Cada día que ignoras esto, el dinero sigue huyendo de ti sin que lo sepas. En 1925, Florence Scovel Shinn descubrió algo tan poderoso que los banqueros han intentado mantenerlo en secreto durante décadas. Mientras tú luchas por llegar a fin de mes, existe una técnica ancestral que podría transformarlo todo en menos de 30 días. Lo que estoy a punto de revelarte es tan simple que parece imposible, pero tan efectivo que cambiará para siempre tu relación con la abundancia. El dinero no es lo que te han hecho creer. Es una energía consciente que escucha, recuerda y responde a tus palabras. Si estás cansado de trabajar duro sin ver resultados, escribe "Lo descubrí" en los comentarios ahora mismo, porque este secreto estaba esperando por ti. Esta revelación nació de su propia desesperación financiera tras su divorcio. Una noche de 1920, arruinada y desesperada, Florence se dirigió a su última moneda como si fuera una persona real. Le habló con respeto, le pidió perdón por rechazarlo tantas veces y algo mágico comenzó a suceder. Al día siguiente, recibió 3 oportunidades de trabajo inesperadas. Florence había descubierto que el dinero tiene memoria emocional. Recuerda cada vez que lo rechazas, cada vez que dices que no hay suficiente, cada vez que lo tratas como enemigo, pero también recuerda cuando lo honras, lo invitas y lo tratas como el aliado poderoso que realmente es. ¿Alguna vez has considerado que el dinero puede escucharte? Imagina por un momento que cada billete, cada moneda, cada cifra en tu cuenta bancaria es como un ser consciente esperando a que reconozcas su presencia. Parece extraño al principio, pero como decía Albert Einstein, la realidad es meramente una ilusión, aunque muy persistente. Lo que percibimos como materia inerte es, en un nivel más profundo, energía vibrante y receptiva. La técnica que Florence desarrolló es revolucionaria en su simplicidad. Cada mañana toma dinero en tus manos físicamente. Míralo directamente y dile con autoridad absoluta: dinero querido, te honro y te respeto. Eres mi aliado divino, y vienes a mí multiplicado y bendecido. Te doy la bienvenida a mi vida con gratitud infinita. Pero Florence descubrió que no basta con decir las palabras. Debes sentir genuinamente que estás conversando con una entidad consciente que tiene poder para transformar tu realidad. Imagina que el dinero tiene ojos, oídos y corazón. Imagina que puedes sentir tu energía y responder a tu intención. El filósofo Martin Buber hablaba de la diferencia entre una relación yo-elo y una relación yo-tú. Cuando tratas al dinero como un ello, un objeto inanimado, limitas su poder en tu vida. Cuando lo tratas como un tú, un ser con el que entablas un diálogo genuino, abres un canal de comunicación divina. El siguiente paso es crucial. Después de hablarle, escucha su respuesta. Florence enseñaba que el dinero te hablará a través de intuiciones, oportunidades inesperadas, ideas brillantes que aparecen en tu mente. El dinero te mostrará caminos que tu lógica jamás habría considerado. Esta conversación diaria debe hacerse con la misma seriedad con la que hablarías a un socio comercial poderoso, porque eso es exactamente lo que es el dinero, tu socio en la creación de abundancia. Florence comprobó que quienes practican esta técnica experimentan cambios financieros en menos de 30 días. En un momento te revelaré exactamente por qué esta técnica funciona a nivel energético y espiritual. Pero primero déjame contarte la historia de Margaret, que cambiará tu perspectiva para siempre. Margaret era una viuda con 3 hijos que llegó al taller de Florence en 1926 con solo 5 centavos en el bolsillo. Durante años había maldecido al dinero, culpándolo por todos sus problemas. Florence le enseñó a cambiar completamente su diálogo interior y comenzar a tratar al dinero como su aliado más poderoso. La primera semana, Margaret se sintió ridícula hablándole a sus monedas, pero Florence le insistió en que la vergüenza era exactamente la energía que mantenía la pobreza. Le enseñó que hablar con el dinero no era locura, sino la comunicación más cuerda que podía establecer con las fuerzas que gobiernan la abundancia material. Al 10º día, Margaret recibió una carta inesperada. Un familiar lejano le había dejado una pequeña herencia que ella desconocía, pero lo más importante no fue el dinero, sino la nueva relación que había desarrollado. Ya no veía al dinero como enemigo, sino como un amigo que había estado esperando pacientemente su reconocimiento. En 3 meses, Margaret había multiplicado esa herencia por 10 a través de inversiones intuitivas que le llegaron durante sus conversaciones matutinas con el dinero. Sus hijos la veían transformada de una mujer amargada por la pobreza a una empresaria próspera que irradiaba confianza y abundancia. Como decía el místico Rumi,
Lo que buscas te está buscando a ti. El dinero ha estado buscándote, esperando que te abras a una relación consciente con su energía. ¿Has notado cómo algunas personas parecen atraer dinero sin esfuerzo? No es suerte ni privilegio. Es que han establecido, consciente o inconscientemente, una relación armoniosa con la energía del dinero. Florence también descubrió que debes despedirte del dinero cuando lo gastas. En lugar de sentir dolor o resistencia al pagar, di mentalmente: dinero querido, te libero con amor para que bendigas a otros y regreses a mí multiplicado por 10. Esta práctica transforma el acto de gastar en un ritual de abundancia. La clave está en entender que el dinero quiere circular. Cuando lo retienes por miedo, se estanca. Cuando lo liberas con bendiciones, acelera su retorno hacia ti. Florence enseñaba que el dinero es como el agua. Necesita fluir para mantenerse fresco y poderoso. El agua estancada se pudre. El dinero estancado pierde su vitalidad energética. Como decía Lao Tse, el agua es suave y flexible, pero vence a lo rígido y fuerte. De igual manera, una actitud flexible y fluida hacia el dinero vence a la rigidez del miedo y la escasez. Otro aspecto fundamental es pedirle orientación al dinero. Antes de cualquier decisión financiera importante, pregúntale directamente: dinero querido, ¿cuál es la decisión que me traerá mayor abundancia? Luego permanece en silencio y permite que la respuesta llegue a través de tu intuición. Florence documentó casos donde sus estudiantes recibían respuestas tan claras que parecían conversaciones reales. Una mujer recibió la intuición de invertir en una empresa que parecía riesgosa, pero la voz interior fue tan fuerte que siguió la guía y multiplicó su inversión por 50 en 6 meses. Esta no es casualidad ni coincidencia. Es el resultado de abrir un canal de comunicación con la inteligencia universal que fluye a través del dinero. La transformación más profunda ocurre cuando comienzas a ver al dinero como tu maestro espiritual. Florence enseñaba que el dinero refleja exactamente tu relación contigo misma. Si te maltratas, el dinero te maltratará. Si te honras, el dinero te honrará. Esta es la ley espiritual más poderosa de la abundancia. Cada vez que hablas con el dinero, estás reprogramando patrones ancestrales de escasez. Estás sanando la relación rota entre tu alma y la abundancia material. Estás reclamando tu derecho divino a prosperar sin culpa ni vergüenza. La Madre Teresa decía: no puedo hacer grandes cosas, pero puedo hacer pequeñas cosas con gran amor. De igual manera, esta práctica aparentemente pequeña de hablar con el dinero, hecha con gran amor y conciencia, produce transformaciones enormes en tu realidad financiera. Es la constancia en las pequeñas acciones lo que genera los grandes milagros. Si sientes que esta sabiduría puede transformar tu vida financiera, escribe ahora en los comentarios qué situación económica deseas transformar. El simple acto de declararlo públicamente ya pone en movimiento fuerzas invisibles a tu favor. Sara, una joven artista de 1928, había rechazado el dinero por años creyendo que la espiritualidad y la abundancia material eran incompatibles. Llegó a Florence después de vivir en extrema pobreza, justificando su situación como pureza espiritual. Florence le mostró que rechazar el dinero era rechazar uno de los regalos divinos más poderosos. La primera conversación de Sara con el dinero fue transformadora. Florence le enseñó a disculparse por años de rechazo y desprecio. Sara lloró mientras pedía perdón al dinero por haberlo considerado sucio o inferior. En ese momento de vulnerabilidad auténtica, algo cambió profundamente en su energía vibratoria. Como decía Carl Jung, lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Sara había negado la energía del dinero por años, y esa negación la mantenía sometida a la pobreza. Al aceptar y honrar el dinero, comenzó su transformación. Florence explicó que el dinero es energía espiritual manifestada en forma material. Rechazarlo por falsa espiritualidad es como rechazar el oxígeno por considerarlo demasiado material. La verdadera espiritualidad no rechaza ningún aspecto de la vida, sino que lo integra todo en una experiencia sagrada. Como enseñaba el maestro Zen Thich Nhat Hanh, la paz está en cada paso. La paz financiera está en cada transacción consciente. Sara comenzó a entender que podía ser profundamente espiritual y abundantemente próspera al mismo tiempo. En 6 semanas, las pinturas de Sara comenzaron a venderse como nunca antes. Pero más importante, ella había integrado una nueva comprensión. El dinero era una herramienta divina para crear belleza, ayudar a otros y expresar su propósito espiritual en el mundo material. Su arte se volvió aún más profundo, porque ya no cargaba la energía de la carencia.
Florence descubrió que el dinero tiene diferentes personalidades según cómo lo hayamos tratado. El dinero maltratado se comporta como una persona herida, esquivo, desconfiado, renuente a quedarse. El dinero honrado se comporta como un amigo leal. Llega fácilmente, se multiplica generosamente y trae oportunidades inesperadas. ¿Con qué personalidad del dinero estás interactuando en tu vida actualmente? Piénsalo por un momento y sé completamente honesto contigo mismo. Durante sus años de investigación espiritual, Florence observó que las personas prósperas tenían una conversación interna completamente diferente con el dinero. No lo veían como escaso o difícil de conseguir, sino como abundante y dispuesto a colaborar. Como decía Henry Ford, si crees que puedes o crees que no puedes, en ambos casos tienes razón. Si crees que el dinero es tu enemigo o tu amigo, en ambos casos crearás esa realidad. Esta observación llevó a Florence a desarrollar técnicas específicas para cambiar la personalidad del dinero en nuestras vidas. Una de las prácticas más poderosas que Florence enseñaba era escribir cartas al dinero. Sus estudiantes escribían como si estuvieran comunicándose con un ser querido, expresando gratitud, pidiendo orientación y estableciendo acuerdos de colaboración mutua. Los resultados eran consistentemente extraordinarios. Florence documentó que quienes mantenían esta práctica por 90 días experimentaban una transformación completa en su relación con la abundancia. El dinero dejaba de ser un problema para convertirse en un aliado activo en la creación de una vida extraordinaria. Esta era la base de lo que ella llamaba el juego de la vida. La revolución más profunda en las enseñanzas de Florence era que el dinero podía convertirse en tu maestro espiritual más directo. Cada transacción se transformaba en una oportunidad de crecimiento consciente. Cada decisión financiera se convertía en una práctica de conexión con tu sabiduría interior más profunda. Como decía Sócrates, conócete a ti mismo. El dinero se convierte en un espejo perfecto para conocerte a ti mismo en relación con la abundancia universal. Florence enseñaba que cuando hablas con el dinero regularmente, desarrollas una intuición financiera extraordinaria. Comienzas a saber intuitivamente qué decisiones te traerán abundancia y cuáles te llevarán a la escasez. Esta intuición se vuelve tan confiable que tus decisiones financieras se alinean naturalmente con el flujo de abundancia universal. ¿Sientes cómo esta enseñanza está despertando tu poder interior? Dale me gusta si esta transformación resuena contigo y suscríbete, porque tengo más secretos de Florence que cambiarán tu realidad. En un momento, te revelaré el secreto más poderoso que Florence descubrió sobre la memoria colectiva del dinero, algo que transformará completamente tu comprensión de la prosperidad familiar. Florence desarrolló una técnica complementaria llamada cirugía espiritual financiera para eliminar patrones de escasez profundamente arraigados. Esta práctica consiste en identificar las heridas específicas que tienes con el dinero y sanarlas una por una a través de diálogos dirigidos con la energía de abundancia. El proceso comienza identificando el momento exacto donde desarrollaste miedo o resentimiento hacia el dinero. Puede ser un recuerdo de la infancia donde escuchaste que el dinero no crece en los árboles o los ricos son malas personas. Florence enseñaba que estos momentos crean cicatrices energéticas que bloquean el flujo natural de abundancia. Como decía Sigmund Freud, los recuerdos reprimidos nunca mueren. Tus memorias negativas sobre el dinero siguen vivas en tu subconsciente, influenciando tu realidad financiera hasta que las saques a la luz y las transformes conscientemente. Una vez identificado el momento traumático, debes regresar mentalmente a esa situación, pero esta vez llevando contigo la sabiduría adulta sobre la verdadera naturaleza del dinero. Le hablas directamente al niño interior herido y le explicas que el dinero es realmente un aliado amoroso que quiere apoyar sus sueños y necesidades. Florence guiaba a sus estudiantes a reescribir completamente esos momentos fundacionales. En lugar del mensaje de escasez, implantaban la nueva verdad. El dinero es abundante, amoroso y está disponible para quien se alinee correctamente con su energía. Esta cirugía espiritual eliminaba décadas de programación limitante en una sola sesión profunda. Somos lo que pensamos todo el día, decía Ralph Waldo Emerson. Al cambiar conscientemente tus pensamientos sobre el dinero, cambias tu identidad financiera y, por lo tanto, tu realidad material. Esta es la alquimia verdadera que Florence practicaba y enseñaba. La transformación de la conciencia, que resulta en la transformación de la experiencia externa. La segunda fase de la cirugía espiritual implica perdonar a todas las personas que te enseñaron relaciones disfuncionales con el dinero. Florence descubrió que el resentimiento hacia padres, maestros o figuras de autoridad
que predicaron escasez mantiene activos los patrones de limitación financiera, incluso en la edad adulta. El perdón no significa justificar la ignorancia de otros, sino liberarte de cargar su programación limitante. Durante esta fase, hablas directamente con cada persona que influyó negativamente en tu relación con el dinero, ya sea que estén vivos o hayan fallecido. Les dices que comprendes que enseñaron desde sus propios miedos y limitaciones. Florence facilitaba diálogos donde sus estudiantes expresaban: te perdono por enseñarme que el dinero era escaso. Te perdono por transmitirme tus miedos financieros. Ahora, elijo crear una relación nueva y saludable con la abundancia. Esta liberación energética era inmediatamente palpable en el ambiente. La transformación más profunda ocurría cuando las estudiantes se daban cuenta de que podían honrar a sus ancestros mientras elegían un camino diferente. Podían amar a sus padres sin heredar sus limitaciones. Esta comprensión les daba permiso total para prosperar sin culpa familiar o social. Esta liberación energética era inmediatamente palpable en el ambiente. La transformación más profunda ocurría cuando las estudiantes se daban cuenta de que podían honrar a sus ancestros mientras elegían un camino diferente. Podían amar a sus padres sin heredar sus limitaciones. Esta comprensión les daba permiso total para prosperar sin culpa familiar o social. Florence también enseñaba el poder de crear rituales sagrados alrededor del dinero. Uno de los más efectivos era el altar de abundancia, donde colocabas dinero físico rodeado de símbolos de prosperidad y le rendías homenaje diario como harías con cualquier energía sagrada que respetes profundamente. Este altar no era idolatría, sino reconocimiento consciente de que el dinero representa la capacidad divina de crear y manifestar en el plano material. Como decía Joseph Campbell, los rituales son la forma en que participamos en el poder del mito. El altar de abundancia te permite participar conscientemente en el mito universal de la prosperidad divina. Te conecta con la corriente eterna de abundancia que ha fluido a través de todas las culturas y civilizaciones. Florence explicaba que todas las culturas prósperas de la historia habían honrado ritualísticamente las energías de abundancia a través de ceremonias específicas y templos dedicados a la prosperidad. El ritual matutino incluía encender una vela, colocar flores frescas y pasar unos minutos en conversación silenciosa con la energía del dinero. Durante este tiempo sagrado, expresabas gratitud por la abundancia presente, pedías orientación para las decisiones del día y establecías intenciones claras sobre cómo querías que el dinero fluyera en tu vida. Florence documentó que quienes mantenían estos rituales experimentaban una estabilidad financiera extraordinaria. Sus vidas se volvían un flujo constante de oportunidades, ideas brillantes y recursos inesperados. El dinero dejaba de ser aleatorio para convertirse en una presencia constante y confiable. Una de las revelaciones más importantes de Florence era que el dinero refleja exactamente tu nivel de autoestima. Cuando te valoras poco, el dinero también te valora poco. Cuando reconoces tu valor divino, el dinero reconoce tu valor divino. Esta ley espiritual explica por qué algunas personas atraen dinero sin esfuerzo, mientras otras luchan constantemente. Como decía Louise Hay, el punto de poder está siempre en el momento presente. Tu poder para cambiar tu relación con el dinero está en el momento presente, independientemente de tu historia pasada. Florence desarrolló ejercicios específicos para elevar el sentido de valor personal a través de la relación con el dinero. Uno de los más poderosos era mirarse en el espejo mientras sostienes dinero y declarar: soy digna de abundancia ilimitada porque soy expresión perfecta de Dios en la tierra. Esta afirmación debía repetirse hasta sentirla verdaderamente. La resistencia inicial a este ejercicio revelaba exactamente dónde estaban los bloqueos de autoestima. Florence enseñaba que si no puedes declarar tu dignidad mientras sostienes dinero, entonces has identificado precisamente lo que necesita sanación. El dinero se convierte en un espejo perfecto para revelar tus limitaciones ocultas. A medida que la autoestima se fortalecía a través de estas prácticas, el dinero comenzaba a comportarse de manera completamente diferente. Llegaba más fácilmente, se quedaba más tiempo y se multiplicaba más rápidamente. Florence había demostrado que la abundancia externa es siempre un reflejo de la abundancia interna. Rosa era una empresaria que había perdido todo en el colapso económico de 1929. Llegó a Florence sin hogar y sin esperanza, culpando al dinero por su ruina. Florence le enseñó que su relación de víctima con el dinero era exactamente lo que perpetuaba su sufrimiento financiero. Necesitaba transformarse de víctima a colaboradora.
Como decía Viktor Frankl, la última de las libertades humanas es elegir la actitud frente a cualquier circunstancia. Rosa necesitaba elegir una nueva actitud frente a su circunstancia financiera. La primera lección fue enseñarle a Rosa que el dinero no la había traicionado. Ella había perdido la conexión consciente con su energía. Durante los años prósperos, había tomado el dinero por garantizado, sin honrarlo ni comunicarse con él. Cuando llegó la crisis, el dinero simplemente reflejó su propia inconsciencia financiera. Florence guió a Rosa a través de un proceso de responsabilidad total. En lugar de culpar a las circunstancias externas, Rosa aprendió a preguntarse, ¿cómo puedo recuperar mi alianza consciente con el dinero? Esta pregunta cambió completamente su relación con las circunstancias que estaba viviendo. Rosa comenzó a hablar con el dinero desde un lugar de humildad y respeto genuino. Le pidió orientación sobre cómo reconstruir su vida financiera. Durante sus meditaciones matutinas, comenzó a recibir ideas específicas sobre oportunidades de negocio que podía desarrollar con recursos mínimos pero máxima creatividad. El método demanda y suministro de Florence se manifestó perfectamente en la vida de Rosa. En lugar de enfocarse en lo que había perdido, Rosa se enfocó en lo que el dinero necesitaba de ella para regresar multiplicado. Descubrió que el dinero necesitaba un canal limpio, consciente y agradecido para expresarse plenamente. Rosa desarrolló una disciplina inquebrantable de conversación diaria con el dinero. Cada mañana le preguntaba, «Dinero querido, ¿qué servicio puedo ofrecer hoy que te permita fluir abundantemente en mi vida?» La respuesta siempre llegaba como una inspiración clara sobre acciones específicas que podía tomar. En 3 meses, Rosa había desarrollado un pequeño negocio de consultoría que crecía exponencialmente cada semana. Pero lo más remarcable era que ya no tenía ansiedad financiera. Había desarrollado una confianza absoluta en que el dinero siempre respondería a su comunicación consciente y a su servicio auténtico. Rosa se convirtió en uno de los ejemplos más poderosos de Florence sobre cómo una persona puede transformar completamente su realidad financiera, cambiando únicamente su relación energética y comunicativa con el dinero. Su historia inspiró a miles de mujeres durante la Gran Depresión. Florence descubrió que el dinero tiene memoria colectiva, además de individual. Esto significa que el dinero recuerda cómo ha sido tratado por tu familia, tu cultura y tu sociedad durante generaciones. Los patrones de escasez pueden ser hereditarios, transmitidos a través de líneas familiares como cualquier otra información genética. Como decía Carl Jung, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Los patrones familiares inconscientes sobre el dinero dirigen tu vida financiera hasta que los haces conscientes. Esta revelación explicaba por qué algunas personas nacían en familias prósperas, mientras otras nacían en líneas de pobreza generacional. No era casualidad ni castigo divino, sino patrones energéticos específicos que se transmitían de generación en generación a través de creencias, emociones y conversaciones inconscientes sobre el dinero. Lo que Florence descubrió sobre la memoria colectiva del dinero cambiará tu perspectiva para siempre. Porque no solo estás dialogando con tu relación personal con el dinero, sino con siglos de relaciones ancestrales. Esto explica por qué algunas transformaciones financieras requieren un trabajo más profundo y persistente. No estás desmantelando solo tus creencias limitantes, sino las de todo tu linaje familiar. Florence desarrolló técnicas para sanar estos patrones ancestrales a través de lo que llamaba limpieza del linaje financiero. Esta práctica incluía hablar directamente con los ancestros fallecidos, perdonándolos por perpetuar patrones de escasez y estableciendo nuevos acuerdos generacionales de abundancia. La sanación ancestral era especialmente poderosa cuando se combinaba con la comunicación directa con el dinero. Las estudiantes de Florence aprendían a declarar, «Dinero querido, rompo todos los patrones de escasez de mi linaje familiar. Establezco un nuevo legado de abundancia para las generaciones futuras». Esta declaración liberaba décadas de programación limitante familiar. Como decía Marianne Williamson, cuando liberamos el pasado, el futuro entra con nueva promesa. Carmen había heredado un patrón familiar de trabajar duro para ganar poco dinero que se remontaba a 4 generaciones. Sus bisabuelos, abuelos y padres habían vivido toda su vida luchando financieramente a pesar de trabajar incansablemente. Florence le enseñó que podía transformar este patrón ancestral a través de una nueva relación consciente con el dinero. El proceso comenzó con Carmen escribiendo una carta a sus ancestros, reconociendo su lucha y agradeciéndoles por sobrevivir en condiciones difíciles, pero declarando claramente
que ella elegiría un camino diferente. Esta carta se leía en voz alta mientras sostenía dinero en sus manos, creando un nuevo contrato generacional. Florence guió a Carmen a través de visualizaciones, donde veía a sus ancestros bendiciendo su nueva relación con la abundancia. En estas visiones, sus ancestros le decían que habían luchado precisamente para que ella pudiera tener la oportunidad de prosperar. Le daban permiso completo para vivir la abundancia que ellos no pudieron experimentar. En 2 meses, Carmen había triplicado sus ingresos a través de oportunidades que llegaron como respuesta directa a sus conversaciones con el dinero. Pero más importante, había roto un patrón de 4 generaciones, estableciendo un nuevo linaje de abundancia para sus futuros hijos. Como decía Maya Angelou, hago lo mejor que sé hacer y lo mejor que puedo hacer hasta que sepa más. Entonces, cuando sepa más, haré mejor. Si estás lista para reclamar tu abundancia divina, escribe en los comentarios "lo decreto" para confirmarle al universo que estás preparada para recibir. Dale me gusta si sientes que tu relación con el dinero nunca volverá a ser la misma. La expresión perfecta del ser a través del dinero era uno de los conceptos más avanzados de Florence. Ella enseñaba que cada persona tiene una forma única de expresar abundancia que refleja perfectamente su naturaleza divina. No existe una fórmula universal. Cada alma debe descubrir su propio lenguaje de prosperidad. Como decía Oscar Wilde, sé tú mismo, todos los demás puestos ya están ocupados. Tu relación única con el dinero es parte de tu expresión auténtica en el mundo. Esta expresión perfecta se revela a través de la comunicación consciente con el dinero. Durante las conversaciones matutinas, el dinero comienza a mostrar oportunidades específicas que están alineadas con los dones naturales, la personalidad y el propósito espiritual de cada persona. El dinero se convierte en guía para el autodescubrimiento más profundo. Florence observó que cuando las personas forzaban estrategias financieras que no resonaban con su naturaleza, el dinero se resistía o llegaba con dificultad. Pero cuando cada persona encontraba su forma auténtica de crear abundancia, el dinero fluía con facilidad casi milagrosa porque estaba alineado con el plan divino para esa alma específica. El proceso de descubrimiento requería honestidad total consigo misma sobre los dones naturales, las pasiones genuinas y los métodos de trabajo que generaban energía en lugar de agotarla. Florence enseñaba que el dinero siempre viene más fácilmente cuando estás expresando tu naturaleza divina auténticamente. Elena era una mujer que había intentado múltiples negocios siguiendo las estrategias exitosas de otras personas, pero siempre fracasaba financieramente. Florence le enseñó que estaba tratando de forzar al dinero a través de caminos que no eran naturales para su alma. Necesitaba descubrir su expresión perfecta única. Durante sus conversaciones con el dinero, Elena comenzó a recibir inspiraciones sobre su verdadero don, la capacidad de enseñar conceptos complejos de manera simple y amorosa. Por años, había ignorado este talento natural porque no parecía lucrativo, según los estándares convencionales de su época. Como decía Howard Thurman, no preguntes qué necesita el mundo, pregunta qué te hace sentir vivo y ve a hacer eso, porque lo que el mundo necesita es gente que haya cobrado vida. Florence la alentó a confiar completamente en esta orientación interior y desarrollar su don de enseñanza. Elena comenzó ofreciendo clases pequeñas en su hogar, hablando con el dinero antes de cada sesión y pidiéndole que fluyera a través de este servicio auténtico. Los resultados fueron inmediatamente extraordinarios. En 6 meses, Elena había desarrollado una escuela próspera con lista de espera de estudiantes. El dinero fluía abundantemente porque ella había encontrado su canal natural de expresión divina. Florence documentó este caso como prueba perfecta de que el dinero siempre responde cuando nos alineamos con nuestro propósito auténtico. Florence revolucionó el concepto de trabajo al enseñar que toda actividad productiva es una forma de oración, cuando se realiza con conciencia de abundancia. En lugar de separar lo espiritual de lo material, ella demostró que el trabajo consciente es una de las prácticas espirituales más poderosas disponibles para el alma humana. Como decía Khalil Gibran, el trabajo es amor hecho visible. El trabajo consciente es abundancia hecha visible. Esta perspectiva transformaba cada tarea laboral en una oportunidad de comunicarse con el dinero y alinearse con las fuerzas de creación universal. Florence enseñaba que antes de cualquier actividad productiva debes declarar: dinero querido, fluye a través de este trabajo y bendice a todos los que sean tocados por mi servicio. La diferencia energética entre trabajar desde la escasez
y trabajar desde la abundancia era inmediatamente perceptible. El trabajo desde la escasez se sentía pesado, agotador y resentido. El trabajo desde la abundancia se sentía inspirado, energizante y lleno de posibilidades creativas. Esta diferencia se reflejaba directamente en los resultados financieros. Florence documentó que sus estudiantes que adoptaban esta perspectiva experimentaban aumentos salariales, promociones inesperadas y oportunidades de negocio que surgían directamente de su trabajo consciente. El dinero reconocía y recompensaba la energía de servicio amoroso. Como decía Martin Luther King Jr., si un hombre es llamado a ser barrendero de calles, debería barrer las calles también como Miguel Ángel pintaba, o Beethoven componía música, o Shakespeare escribía poesía. La excelencia consciente atrae abundancia. El diseño divino para la manifestación financiera era la técnica más avanzada de Florence. Consiste en alinearse completamente con el plan perfecto que el universo tiene para tu abundancia, en lugar de forzar tus propias ideas limitadas sobre cómo debería llegarte el dinero. Como decía Lao Tse, en el centro de tu ser tienes la respuesta. Sabes quién eres y sabes qué quieres. El dinero sabe exactamente cómo quiere manifestarse a través de ti. Esta práctica requiere rendición total de tus estrategias mentales y apertura completa a recibir orientación divina a través de tu conversación con el dinero. Durante las sesiones matutinas, en lugar de dictarle al dinero cómo debe comportarse, le preguntas humildemente cuál es el diseño perfecto para tu abundancia. Florence enseñaba que el diseño divino siempre supera nuestras expectativas limitadas. Cuando confiamos completamente en la sabiduría superior del dinero, este nos guía hacia oportunidades que nuestra mente lógica jamás habría imaginado. El resultado es abundancia que llega de maneras sorprendentes y deliciosas. La clave está en desarrollar sensibilidad para reconocer las señales del diseño divino. Florence entrenaba a sus estudiantes a distinguir entre ideas que venían del miedo mental y orientación que venía del dinero como fuerza divina. Esta distinción determinaba la diferencia entre luchar por dinero y recibirlo con gracia. Mercedes había sido contadora durante 20 años, ganando un salario modesto pero estable. Después de aprender el diseño divino con Florence, comenzó a recibir orientación sobre crear algo completamente diferente, un negocio de diseño de jardines. Su mente lógica resistía porque no tenía experiencia formal en jardinería, pero la orientación que recibía durante sus conversaciones con el dinero era tan clara y persistente que decidió confiar completamente. Florence la alentó a seguir cada inspiración, por ilógica que pareciera. Como decía Paulo Coelho, cuando quieres algo, todo el universo conspira para que realices tu deseo. El universo entero estaba conspirando a través del dinero para guiar a Mercedes hacia su verdadera expresión. Mercedes comenzó estudiando diseño de jardines en su tiempo libre, mientras mantenía su trabajo de contadora. La transición fue mágica. El dinero comenzó a crear circunstancias perfectas para su nuevo camino. Conoció mentores inesperados, recibió sus primeros clientes a través de coincidencias increíbles y descubrió talentos naturales que desconocía poseer. Todo fluía con una facilidad que confirmaba la perfección del diseño divino. En un año, Mercedes había desarrollado un negocio de diseño de jardines tan próspero que pudo dejar su trabajo de contadora. Florence documentó su historia como ejemplo perfecto de cómo el dinero nos guía hacia nuestro destino más elevado cuando confiamos en su sabiduría superior. Como decía Joseph Campbell, sigue tu dicha y las puertas se abrirán donde antes solo había paredes. El dinero abre esas puertas cuando le permites guiarte. El método de diseño divino que te revelaré a continuación ha transformado la vida de miles de mujeres que se sentían atrapadas en trabajos que no las satisfacían o en situaciones financieras que parecían imposibles de cambiar. Este método tiene 3 fases principales que Florence refinó durante décadas de trabajo con mujeres de todas las clases sociales. La primera fase es la escucha profunda. Cada mañana, después de tu conversación regular con el dinero, permaneces en silencio absoluto durante 7 minutos completos. Durante este tiempo, imaginas que el dinero está revelándote su plan perfecto para tu vida. No intentas controlar lo que recibes, simplemente escuchas con mente abierta y corazón receptivo. Como decía Rumi, el silencio es el lenguaje de Dios. Todo lo demás es una mala traducción. En el silencio profundo, escuchas el lenguaje original del dinero, sin las distorsiones de tu mente condicionada. Florence observó que esta fase de escucha profunda revelaba inspiraciones que la mente consciente jamás habría concebido.
La segunda fase es la anotación inmediata. Cualquier idea, imagen o sensación que recibas durante la escucha profunda debe ser anotada inmediatamente, sin juzgarla ni analizarla. Florence insistía en que escribieras absolutamente todo, incluso lo que pareciera ilógico o imposible. Como decía Albert Einstein, la intuición es un regalo sagrado y la mente racional es un fiel sirviente. Hemos creado una sociedad que honra al sirviente y ha olvidado el regalo. El dinero te habla a través de la intuición, no a través de la lógica. Por eso tantas personas bloquean la orientación financiera divina, porque descartan inmediatamente lo que no encaja en su marco mental preexistente. Florence enseñaba a sus estudiantes a honrar cada mensaje intuitivo como una semilla de oro que podría convertirse en un bosque de abundancia. La tercera fase es la acción valiente. Una vez recibida la orientación, debes tomar al menos una acción concreta cada día en la dirección indicada. No importa cuán pequeña sea esta acción, lo importante es mantener el compromiso diario con el diseño divino. Como decía Goethe, la audacia tiene genio, poder y magia en ella. Empieza ahora. Florence observó que cuando sus estudiantes seguían fielmente estas tres fases, experimentaban lo que ella llamaba la danza de la manifestación. El dinero comenzaba a moverse sincrónicamente con sus acciones, creando una coreografía divina de abundancia que parecía perfectamente orquestada. Las oportunidades, personas y recursos aparecían exactamente cuando se necesitaban, ni antes ni después. La maestría en la comunicación con el dinero se alcanza cuando desarrollas una conversación constante y natural, similar a la comunicación que mantienes con un compañero de vida íntimo. Florence enseñaba que esta relación puede volverse tan íntima que el dinero comienza a anticiparse a tus necesidades antes de que las expreses conscientemente. Como decía Rabindranath Tagore, la fe es el pájaro que siente la luz cuando el amanecer aún está oscuro. Tu fe en la inteligencia consciente del dinero te permite sentir la abundancia incluso cuando aún no es visible en tu realidad externa. Esta fase avanzada requiere eliminar completamente la ansiedad financiera a través de confianza absoluta en la relación que has construido. Florence observó que sus estudiantes más avanzadas nunca se preocupaban por dinero porque sabían que su aliado siempre respondería a sus necesidades genuinas. Como decía Deepak Chopra, la abundancia es un estado de conciencia en el que experimentamos suficiente de lo que necesitamos para estar felices y realizados. Cuando alcanzas este estado de conciencia, la ansiedad financiera se disuelve naturalmente. La comunicación se vuelve bidireccional y continua. Durante el día recibes orientación constante sobre decisiones financieras, oportunidades de inversión y formas de servir que atraerán abundancia. Esta orientación llega como conocimiento intuitivo inmediato, sin necesidad de rituales formales. Como decía Steve Jobs, tu tiempo es limitado, así que no lo desperdicies viviendo la vida de otra persona. El dinero te ayuda a vivir tu vida auténtica cuando estableces una comunicación clara con él. Florence documentó que quienes alcanzaban este nivel de maestría experimentaban lo que ella llamaba milagros financieros cotidianos, dinero que llegaba exactamente cuando se necesitaba, oportunidades perfectas que aparecían sin búsqueda y recursos que se multiplicaban naturalmente sin esfuerzo consciente. Como dice el Tao Te Ching, el universo es perfecto, no puedes mejorarlo. Si intentas cambiarlo, lo arruinarás. Si intentas aferrarte a él, lo perderás. De igual manera, cuando intentas controlar obsesivamente tu flujo financiero, lo obstaculizas. Cuando confías en la inteligencia natural del dinero, permite que fluya perfectamente. La integración final de las enseñanzas de Florence ocurre cuando tu identidad se transforma de persona que necesita dinero a canal consciente, a través del cual el dinero bendice al mundo. Esta transformación de identidad cambia completamente la energía vibratoria que irradias en relación con la abundancia. Como decía Gandhi, sé el cambio que quieres ver en el mundo, sé la abundancia que quieres experimentar. Desde esta nueva identidad, nunca más experimentas carencia, porque entiendes que eres un punto de expresión infinita de abundancia universal. El dinero fluye a través de ti para crear belleza, apoyar a otros y manifestar propósitos elevados. Te conviertes en administradora consciente de recursos divinos ilimitados. Como decía Lynn Twist, el dinero es como el agua. Puede ser una fuerza que da vida o puede ser una fuerza destructiva. Todo depende de su canal, su fuente y su uso. Florence enseñaba que esta identidad transformada atrae oportunidades de servicio cada vez más grandes porque el dinero
Confía en que usarás los recursos para el mayor bien de todos. Tu abundancia personal se vuelve instrumento de abundancia colectiva, creando un ciclo expansivo de prosperidad bendita. La relación con el dinero se vuelve una práctica espiritual continua, donde cada transacción es una oportunidad de expresar amor, gratitud y servicio consciente. Florence documentó que quienes alcanzaban esta integración vivían en estado constante de milagros financieros porque habían alineado completamente con el propósito divino del dinero. Como decía Marianne Williamson, el milagro no es que hagamos la obra, sino que estemos felices de hacerla. Cuando tu relación con el dinero alcanza este nivel, experimentas alegría genuina en cada intercambio económico, porque reconoces su naturaleza sagrada. Florence Scovel Shinn descubrió que las personas con relaciones saludables con el dinero compartían un rasgo común. Todas habían sanado sus heridas primarias relacionadas con el valor personal. Estas heridas, formadas generalmente en la infancia temprana, determinan inconscientemente tu relación con la abundancia durante toda tu vida adulta. Como decía Carl Jung, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Florence desarrolló un proceso específico para identificar y sanar estas heridas primarias de valor. El primer paso es reconocer honestamente cómo te sientes cuando piensas en dinero. Experimentas miedo, culpa, resentimiento, confusión o vergüenza. Estos sentimientos son señales directas de tus heridas inconscientes. Como decía Brené Brown, la vulnerabilidad es nuestro medidor más preciso de coraje. Se necesita verdadero coraje para enfrentar tus sentimientos reales sobre el dinero. Una vez identificados estos sentimientos, Florence guiaba a sus estudiantes a rastrear el origen exacto de cada emoción negativa. Podría ser un comentario hiriente de un padre: nunca tendrás suficiente dinero, o la experiencia repetida de escasez en la infancia, o incluso observar conflictos familiares constantes relacionados con finanzas. Como decía Alice Miller, la mayor crueldad que se puede infligir a los niños es negarles la expresión de su dolor. Muchas personas nunca han expresado el dolor que cargan en relación con el dinero. Florence enseñaba a sus estudiantes a dialogar directamente con estas heridas, personificándolas como partes interiores que necesitan reconocimiento y transformación. Este diálogo interno sanador tiene 4 fases: reconocimiento del dolor, expresión de la emoción reprimida, reinterpretación positiva de la experiencia y, finalmente, liberación completa de la identidad basada en la herida. Como decía Eckhart Tolle, el dolor solo puede alimentarse del dolor. El dolor no puede alimentarse de la alegría. Ya no funciona. Ana era una comerciante exitosa exteriormente, pero internamente sentía que nunca tenía suficiente, sin importar cuánto dinero ganara. Florence le ayudó a identificar que esta sensación de insuficiencia permanente se originaba en una experiencia de los 7 años, cuando su familia perdió su casa y tuvieron que vivir temporalmente en un automóvil. Su padre le había dicho: esto nos pasa por no ser lo suficientemente inteligentes con el dinero. Florence guió a Ana a regresar mentalmente a ese momento y hablar con la niña de 7 años, explicándole que la pérdida no fue por falta de inteligencia o valor, sino por circunstancias que estaban fuera del control de su familia. Le enseñó a reinterpretar ese evento no como una sentencia de insuficiencia perpetua, sino como la semilla de su futura maestría financiera. Esta sanación profunda cambió completamente la relación de Ana con el dinero. Por primera vez, podía sentir satisfacción y plenitud, incluso en momentos donde sus recursos eran limitados. Como decía John O'Donoghue, la bendición evoca una sensación de abundancia y plenitud, como si la vida misma fuera un regalo perpetuo. Ana comenzó a experimentar el dinero como una bendición perpetua, no como una necesidad desesperada. Florence descubrió que el dinero tiene memoria ancestral, además de memoria individual. Esto significa que tu relación con la abundancia está influenciada por patrones que se han transmitido a través de generaciones en tu línea familiar. Como decía Bert Hellinger, creador de las constelaciones familiares, lo que no se resuelve en una generación, la siguiente tendrá que cargar. Los bloqueos financieros no resueltos por tus ancestros se manifiestan como límites invisibles en tu propia vida. Esta comprensión revolucionaria explicaba por qué algunas personas experimentaban techos de cristal financieros que no podían superar, sin importar cuántas técnicas de manifestación practicaran. Estaban chocando contra límites ancestrales que ni siquiera sabían que existían. Como decía Rachel Naomi Remen, sanamos en capas, como una cebolla que se pela. La sanación financiera más profunda requiere pelar las capas de limitación ancestral. Florence desarrolló un ritual específico para limpiar la memoria ancestral del dinero.
Comenzaba investigando la historia financiera familiar hasta donde fuera posible. ¿Hubo pérdidas traumáticas, bancarrotas, estafas o pobreza extrema en tu linaje? ¿Existían creencias familiares como nuestra familia siempre ha sido pobre pero honrada? ¿O el dinero corrompe? Estas investigaciones revelaban los patrones específicos que necesitaban limpieza. Una vez identificados estos patrones, Florence guiaba a sus estudiantes a crear un altar temporal con fotografías o símbolos de sus ancestros, junto con dinero físico. Ante este altar establecían un diálogo consciente, tanto con el dinero como con sus ancestros. Como decía Joan Borisenko, la sanación ocurre entre fronteras, en la tierra de nadie donde nos encontramos con nosotros mismos y con los otros. Este altar creaba un espacio sagrado donde el presente podía sanar el pasado. El ritual incluía expresar gratitud a los ancestros por su supervivencia, que hizo posible tu existencia actual, reconocer sus luchas y honrar sus esfuerzos, incluso si fueron limitados por creencias de escasez. Finalmente, declarar con autoridad amorosa que estás creando un nuevo patrón de abundancia para tu linaje, liberando a tus ancestros de sus limitaciones y a ti misma de su legado restrictivo. Como decía Thich Nhat Hanh, si quieres transformar el mundo, transforma tu mente. Si quieres transformar tu legado financiero familiar, transforma tu relación con el dinero. Lucía venía de 4 generaciones de mujeres que habían sido abandonadas por sus esposos y habían criado a sus hijos en extrema pobreza. Aunque ella tenía una carrera exitosa, constantemente saboteaba su prosperidad, como si inconscientemente necesitara mantenerse fiel al patrón familiar. Florence le enseñó que su mayor lealtad no era repetir el sufrimiento de sus ancestras, sino sanar el patrón para todas ellas. Como decía el poeta David White, la lealtad es pertenencia a lo que no puedes no pertenecer. Lucía realizó el ritual de limpieza del linaje financiero, visualizando a todas sus ancestras en un círculo sagrado alrededor de ella. Les agradeció su fuerza y supervivencia, y les pidió permiso para crear un nuevo patrón de abundancia que las honrara de una forma diferente. En su visualización, vio cómo todas sus ancestras asentían y la bendecían, liberándola para prosperar como ninguna de ellas había podido. En los meses siguientes, Lucía experimentó una transformación extraordinaria. No solo aumentó sus ingresos significativamente, sino que su relación con su pareja se fortaleció en lugar de repetir el patrón de abandono. Había creado un nuevo legado financiero para su linaje. Como decía Florence, el patrón más poderoso que puedes establecer es aquel que sana 7 generaciones hacia atrás y bendice 7 generaciones hacia adelante. Florence también descubrió que el dinero responde a la energía de celebración. Cuando celebras cada manifestación de abundancia, por pequeña que sea, creas un campo vibratorio que atrae más experiencias para celebrar. Como decía William Blake, la gratitud es el cielo mismo. La celebración consciente es la práctica más poderosa para multiplicar tu abundancia. El ritual de celebración que Florence enseñaba era simple pero transformador. Cada vez que recibías dinero, sin importar la cantidad, tomabas un momento para sostenerlo en tus manos, mirarlo directamente y decir: dinero querido, celebro tu presencia en mi vida, reconozco tu valor y te invito a multiplicarte ahora. Este ritual convertía cada ingreso en una semilla de abundancia mayor. Como decía Wayne Dyer, la abundancia no es algo que adquirimos, es algo que sintonizamos. Florence observó que quienes practicaban este ritual de celebración experimentaban un fenómeno interesante. Comenzaban a recibir múltiples corrientes de ingresos inesperadas. Era como si el dinero buscara activamente nuevas formas de llegar a quien lo celebraba tan conscientemente. Como decía Thomas Troward, el pensamiento alegre produce resultados alegres. Patricia era una artista que siempre había vivido al día, apenas cubriendo sus necesidades básicas. Florence le enseñó el ritual de celebración, animándola a celebrar incluso las monedas que encontraba en la calle. Al principio, Patricia se sentía ridícula agradeciendo por cantidades tan pequeñas, pero persistió en la práctica. Como decía Confucio, no importa lo lento que vayas, siempre y cuando no te detengas. En 3 semanas, Patricia comenzó a notar un cambio sutil. Primero, una vecina le ofreció pagarle por cuidar sus plantas durante un viaje. Luego, un amigo le pidió una pintura personalizada. Después, una galería local la contactó interesada en su trabajo. Cada nueva oportunidad era inesperada y llegaba sin esfuerzo, como si el dinero estuviera respondiendo directamente a su energía de celebración. Como decía Florence, el dinero va donde es celebrado, no donde es necesitado. En 6 meses, Patricia tenía más encargos de los que podía atender y por primera vez en su vida necesitaba contratar asistentes.
Su relación celebrativa con el dinero había transformado completamente su realidad financiera. Como decía Hafiz, incluso después de todos estos años, el sol nunca le dice a la tierra, me debes. Mira lo que sucede con un amor así. Ilumina todo el cielo. Cuando celebras el dinero sin sentir que te debe nada, iluminas toda tu vida financiera. Florence descubrió que el diálogo más poderoso con el dinero ocurre cuando le hablas desde tu identidad divina, no desde tu personalidad humana. Esto significa comunicarte con el dinero desde la parte de ti que es eterna, infinita y conectada con la fuente de toda abundancia. Como decía Pierre Teilhard de Chardin, no somos seres humanos teniendo una experiencia espiritual, somos seres espirituales teniendo una experiencia humana. El diálogo desde la identidad divina comienza reconociendo que tú y el dinero sois expresiones de la misma fuente creadora. No estás pidiendo algo externo a ti, sino activando un aspecto de tu propia divinidad que se expresa como prosperidad material. Como decía Nisargadatta Maharaj, la sabiduría no es conocer las cosas. La sabiduría es reconocer al conocedor de las cosas. Cuando reconoces que eres la conocedora y creadora de tu experiencia financiera, todo cambia. Florence enseñaba a sus estudiantes a iniciar este diálogo elevado diciendo, yo, como expresión perfecta de la divinidad creadora, me dirijo al dinero como otra expresión de esa misma divinidad. Reconozco nuestra naturaleza común y declaro nuestra perfecta colaboración ahora. Esta declaración establece una comunicación horizontal entre iguales divinos, no una súplica vertical de inferior a superior. Como decía Meister Eckhart, Dios y yo somos uno en el acto de conocer. María era una terapeuta que siempre había cobrado menos de lo que valía su trabajo, sintiendo inconscientemente que pedir dinero por ayudar a otros era de alguna manera impuro. Florence le enseñó a dialogar con el dinero desde su identidad divina, ayudándola a comprender que tanto ella como el dinero eran expresiones perfectas del mismo amor universal. Como decía Teresa de Ávila, Dios también está entre los pucheros. Este cambio de perspectiva transformó completamente la práctica de María. Comenzó a valorar apropiadamente su trabajo, estableciendo honorarios justos y creando programas de becas para quienes realmente no podían pagar. Su práctica floreció, atrayendo clientes que valoraban profundamente su trabajo y estaban felices de invertir en su propia sanación. Como decía Marianne Williamson, no sirve al mundo empequeñecerte. Florence también descubrió que el dinero responde poderosamente a la energía de gratitud anticipada. Esto significa agradecer por la abundancia, como si ya estuviera manifestada en tu realidad física, aunque aún no puedas verla con tus ojos. Como decía Marcus Aurelio, una persona agradecida es agradecida bajo cualquier circunstancia. La práctica de gratitud anticipada que Florence enseñaba era visualizar vívidamente la experiencia de abundancia que deseabas manifestar, sintiendo la emoción de gratitud como si ya estuviera ocurriendo en tiempo presente. No era simplemente imaginar, sino sentir genuinamente la gratitud emocional por algo que reconocías como ya tuyo en el plano espiritual. Como decía Neville Goddard, siente la realidad de lo ya cumplido y todo se moverá para hacerlo así. Esta práctica activaba lo que Florence llamaba la ley de correspondencia vibracional, que establece que lo que vibra en tu realidad interna debe manifestarse en tu realidad externa. El dinero, como energía consciente, responde instantáneamente a tu vibración de gratitud anticipada, reorganizando circunstancias para manifestar el objeto de tu gratitud. Como decía David Hawkins, el poder versus la fuerza es como la diferencia entre la persuasión y la coerción. La gratitud anticipada persuade suavemente al universo, no lo fuerza. Sofía deseaba viajar a París para estudiar arte, pero no tenía los recursos económicos. Florence le enseñó a practicar gratitud anticipada, visualizando vívidamente cada detalle del viaje. El vuelo, el apartamento en París, las clases, las visitas a museos. Cada mañana y cada noche, Sofía se sumergía en esta visualización, sintiendo gratitud genuina, como si el viaje ya fuera una realidad en su vida. Como decía William Blake, lo que ahora está probado fue una vez solo imaginado. En menos de 2 meses, Sofía recibió una notificación inesperada. Había ganado una beca completa para estudiar en París, que incluía vuelo, alojamiento y matrícula. La beca era de un programa que ella ni siquiera recordaba haber solicitado. Como decía Florence, el universo no está limitado por tu conocimiento de las posibilidades. La gratitud anticipada había abierto canales que su mente lógica no podía concebir. Una de las técnicas más avanzadas que Florence enseñaba era la comunicación con el campo morfogenético del dinero. Este concepto, posteriormente desarrollado por el biólogo Rupert Sheldrake,
sugiere que existe un campo energético colectivo que contiene toda la información sobre cómo el dinero ha sido experimentado por la humanidad a lo largo de la historia. Como decía Carl Jung, existe un segundo sistema psíquico de naturaleza colectiva, universal e impersonal, que es idéntico en todos los individuos. Florence enseñaba que podemos acceder conscientemente a este campo y establecer una comunicación directa con la sabiduría acumulada sobre la abundancia. Esta comunicación trasciende la experiencia personal y conecta con la inteligencia colectiva sobre la prosperidad. Como decía Pierre Teilhard de Chardin, todo lo que sube converge. Todas las experiencias humanas de abundancia convergen en este campo morfogenético. La técnica para acceder a este campo comenzaba con una meditación profunda, donde visualizabas un templo antiguo dedicado a la prosperidad. Este templo existía en un plano arquetípico y contenía toda la sabiduría sobre la relación humana con la abundancia a lo largo de la historia. Como decía Joseph Campbell, los mitos son pistas de las potencialidades espirituales de la vida humana. Dentro de este templo, establecías comunicación con lo que Florence llamaba el guardián del conocimiento de la abundancia, una presencia sabia que podía responder cualquier pregunta sobre tu relación con el dinero. Esta comunicación trascendía la mente racional y accedía a una sabiduría intuitiva profunda. Como decía Plotino, el conocimiento tiene 3 grados: opinión, ciencia, iluminación. Los medios o instrumentos del primero son los sentidos, del segundo, la dialéctica, del tercero, la intuición. Isabella era una consultora financiera brillante en lo técnico, pero sentía que le faltaba una dimensión más profunda en su comprensión del dinero. Florence le enseñó la técnica del campo morfogenético. En su primera sesión, Isabella visualizó el templo y se encontró con una figura femenina antigua que le reveló algo sorprendente. A lo largo de la historia humana, el dinero había sido principalmente una energía femenina de nutrición y creación, no una energía masculina de competencia y dominio. Como decía Ken Wilber, la verdad no es algo que inventas, sino algo que descubres. Esta revelación transformó completamente la práctica profesional de Isabella. Comenzó a enseñar a sus clientes un enfoque más intuitivo y colaborativo con el dinero, complementando perfectamente su expertise técnico. Su consultora floreció, atrayendo clientes que buscaban una relación más consciente y armoniosa con sus finanzas. Como decía Riane Eisler, el modelo dominador está dando paso al modelo de colaboración. El método de diseño divino que te revelaré a continuación ha transformado la vida de miles de mujeres que sentían que su relación con el dinero estaba fuera de su control. Este método combina todas las técnicas que hemos explorado en un sistema integrado que transforma tu identidad financiera desde la raíz más profunda. Como decía Thomas Kuhn, no puedes resolver un problema desde el mismo nivel de conciencia que lo creó. Este método te eleva a un nuevo nivel de conciencia sobre el dinero. La primera fase del diseño divino es la purificación. Durante 21 días consecutivos te dedicas a limpiar completamente tu relación con el dinero de cualquier energía negativa, resentimiento, miedo o creencia limitante. Cada día trabajas con un aspecto específico, desde tus primeros recuerdos infantiles hasta tus patrones financieros actuales. Como decía Sócrates, el principio de la sabiduría es la definición de los términos. Esta fase redefine completamente lo que el dinero significa para ti. La segunda fase es la activación. Durante los siguientes 21 días, despiertas conscientemente tu capacidad innata para atraer, multiplicar y administrar el dinero como una expresión natural de tu divinidad. Cada día activas un aspecto específico de tu maestría financiera, desde la intuición para reconocer oportunidades hasta la sabiduría para invertir conscientemente. Como decía Michelangelo, el mayor peligro para la mayoría de nosotros no es que nuestra meta sea demasiado alta y no la alcancemos, sino que sea demasiado baja y la logremos. La tercera fase es la manifestación. Durante los siguientes 21 días, trabajas específicamente en manifestar un objetivo financiero concreto, utilizando todas las técnicas que has aprendido. La clave de esta fase es mantener equilibrio perfecto entre acción determinada y rendición confiada. Como decía Patanjali en los Yoga Sutras, cuando estás inspirado por algún gran propósito, algún proyecto extraordinario, todos tus pensamientos rompen sus límites. La cuarta y última fase es la integración. Durante los últimos 21 días, incorporas tu nueva relación con el dinero en cada aspecto de tu vida cotidiana, hasta que la comunicación consciente con la energía de la abundancia se vuelve tan natural como respirar. Ya no practicas técnicas,
Te has convertido en la encarnación viviente de la abundancia consciente. Como decía Lao Tse, dominar a otros es fuerza. Dominarse a sí mismo es poder. Si estás lista para reclamar tu relación divina con el dinero, escribe "lo decreto" en los comentarios para sellar tu compromiso con esta transformación. El simple acto de declarar públicamente tu intención activa fuerzas invisibles a tu favor. Victoria era una empresaria que había alcanzado cierto nivel de éxito, pero sentía que había llegado a un techo invisible que no podía superar. Florence la guió a través del método de diseño divino completo. En la fase de purificación, Victoria descubrió un recuerdo enterrado. A los 8 años, había escuchado a su padre decir que las mujeres exitosas terminan solas. Este simple comentario había creado un conflicto inconsciente entre éxito financiero y amor que limitaba su prosperidad. Como decía Freud, el comportamiento humano está determinado principalmente por impulsos inconscientes. Victoria sanó esta herida primaria durante la fase de purificación, reconciliando su deseo de éxito con su deseo de amor. Durante la fase de activación, desarrolló una nueva identidad como canal de abundancia que atrae tanto prosperidad como amor. En la fase de manifestación, estableció el objetivo de duplicar sus ingresos en un año. Y en la fase de integración, incorporó su nueva relación con el dinero en cada aspecto de su vida, desde sus reuniones de negocios hasta sus citas románticas. Como decía Jung, la única forma de vivir es creciendo. La única forma de crecer es cambiar. La única forma de cambiar es perder. La única forma de perder es obtener. Está todo vinculado. Los resultados fueron extraordinarios. No solo duplicó sus ingresos antes de lo previsto, sino que también encontró una relación amorosa que apoyaba completamente su éxito. Como decía Florence, el dinero y el amor son aspectos diferentes de la misma energía divina. Cuando sanas tu relación con uno, automáticamente sanas tu relación con el otro. El punto más revolucionario que Florence descubrió es que cada persona tiene una frecuencia única de prosperidad. Así como cada voz humana tiene un timbre distintivo, cada alma tiene una vibración específica a través de la cual la abundancia fluye más naturalmente. Como decía Nikola Tesla, si quieres encontrar los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Florence desarrolló un método para ayudar a cada persona a descubrir su frecuencia única de prosperidad. El proceso comenzaba observando en qué momentos de tu vida el dinero había fluido con mayor facilidad. No necesariamente cuando habías recibido más, sino cuando había llegado con mayor naturalidad, sin resistencia ni esfuerzo excesivo. Como decía Friedrich Nietzsche, el que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Tu frecuencia única de prosperidad está conectada con tu propósito de vida más auténtico. Estas experiencias de flujo natural revelaban pistas sobre tu frecuencia única. ¿Estabas sirviendo a otros? ¿Creando belleza? ¿Resolviendo problemas? ¿Enseñando conocimiento? ¿Sanando dolor? El contexto específico en el que el dinero fluía más naturalmente hacia ti revelaba tu canal divino de abundancia. Como decía Howard Thurman, no preguntes qué necesita el mundo, pregunta qué te hace sentir vivo y ve a hacer eso. Porque lo que el mundo necesita es gente que haya cobrado vida. Una vez identificada esta frecuencia, Florence enseñaba a amplificarla conscientemente a través de la comunicación diaria con el dinero. Cada mañana declarabas: dinero querido, reconozco que fluyes más poderosamente a través de mi servicio, de tu frecuencia única. Hoy amplificaré conscientemente esta frecuencia en todo lo que haga. Esta declaración alineaba tu día completo con tu canal natural de abundancia. Como decía Martha Graham, no hay satisfacción más grande que la que viene de reconocer en ti misma esa capacidad singular de expresión. Gabriela descubrió que su frecuencia única de prosperidad estaba relacionada con crear espacios de belleza que fomentaran la conexión humana. Aunque trabajaba como contadora, el dinero siempre había fluido más fácilmente cuando organizaba eventos donde las personas podían conectarse en entornos hermosos. Como decía Rumi, deja que la belleza que amas sea lo que haces. Florence guió a Gabriela a incorporar gradualmente su frecuencia única en su trabajo como contadora. Comenzó diseñando un espacio hermoso para reunirse con sus clientes, transformando las típicas reuniones áridas de números en experiencias de conexión significativa en un entorno estético. Luego desarrolló talleres de educación financiera en jardines y espacios artísticos, combinando su expertise contable con su don para crear belleza y conexión. Como decía Joseph Campbell,
Sigue tu dicha y las puertas se abrirán donde antes solo había paredes. En 2 años, Gabriela había transformado completamente su práctica. Ya no era solo una contadora, sino una curadora de experiencias financieras transformadoras. Sus ingresos se triplicaron y, más importante, experimentaba profunda realización en su trabajo. Como decía Florence, cuando descubres tu frecuencia única de prosperidad, el trabajo se convierte en juego y el dinero fluye como consecuencia natural de tu alegría. Florence también descubrió que el dinero responde poderosamente a lo que ella llamaba lenguaje creativo. Esto significa hablarle al dinero usando deliberadamente palabras que vibran en la frecuencia de la manifestación instantánea. Como decía don Miguel Ruiz, sé impecable con tus palabras. La impecabilidad en la comunicación con el dinero acelera dramáticamente su manifestación. El lenguaje creativo que Florence enseñaba eliminaba completamente ciertas frases que bloquean la abundancia. No puedo permitírmelo. Es demasiado caro. Nunca tendré suficiente. El dinero no crece en los árboles. Estas expresiones, aunque parezcan inocentes, programan el subconsciente para crear exactamente esas realidades limitantes. Como decía Epicteto, primero aprende el significado de lo que dices y luego habla. En su lugar, Florence enseñaba a usar declaraciones creativas como: tengo infinitas formas de financiar lo que deseo. Este precio refleja el valor que recibo. La abundancia fluye constantemente en mi vida. El dinero crece naturalmente a través de mi conciencia próspera. Este lenguaje creativo reprograma el subconsciente para manifestar estas nuevas realidades. Como decía Mark Twain, la diferencia entre la palabra casi correcta y la palabra correcta es la diferencia entre el relámpago y la luciérnaga. La práctica diaria incluía hablar con el dinero usando exclusivamente este lenguaje creativo, creando un campo vibratorio donde la abundancia podía manifestarse sin obstáculos. Como decía William Shakespeare, somos del mismo material del que están hechos los sueños. El lenguaje creativo materializa tus sueños de prosperidad. Isabela había crecido en una familia donde las frases limitantes sobre el dinero eran parte del vocabulario cotidiano. No somos ricos. No nacimos en cuna de oro. Hay que trabajar duro para ganar poco. Estas expresiones habían moldeado su realidad financiera, manteniéndola en una lucha constante a pesar de su talento y dedicación. Como decía Ludwig Wittgenstein, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Florence le enseñó a transformar completamente su vocabulario financiero, comenzando por su diálogo matutino con el dinero. Cada mañana, Isabela practicaba conscientemente el nuevo lenguaje creativo. Soy un imán para la abundancia sin límites. El dinero me encuentra fácilmente a través de múltiples canales. Mi prosperidad crece exponencialmente cada día. Al principio se sentía artificial, como aprender un idioma extranjero. Como decía Lao Tse, un viaje de 1000 millas comienza con un solo paso. Gradualmente, este nuevo lenguaje comenzó a sentirse natural, y su realidad externa comenzó a reflejarlo. Primero aparecieron pequeñas sincronicidades financieras. Un reembolso inesperado, un cliente que pagaba por adelantado, una oportunidad de ingreso adicional. Luego, manifestaciones más significativas, un aumento sustancial, una herencia sorpresa, inversiones que se multiplicaban rápidamente. Como decía Florence, tus palabras son los moldes en los que se vierte tu prosperidad. Elige moldes expansivos y tu abundancia no tendrá límites. Florence enseñaba que existe un ritmo natural para la comunicación con el dinero, similar al ritmo de cualquier relación significativa. Algunas conversaciones deben ser diarias, otras semanales, mensuales y anuales. Como decía Pema Chodron, puedes ir suavemente y aún así llegar. Puedes ir conscientemente y aún así llegar. La conversación diaria es la base de la relación. Cada mañana, dedicas entre 5 y 10 minutos a dialogar conscientemente con el dinero, estableciendo la vibración para las próximas 24 horas. Esta práctica consistente crea un canal permanente de comunicación que se fortalece con el tiempo. Como decía Aristóteles, somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia entonces no es un acto sino un hábito. La conversación semanal, preferiblemente los domingos, es más profunda y estratégica. Durante 20-30 minutos, revisas la semana anterior, celebrando toda la abundancia recibida y estableciendo intenciones claras para la semana entrante. Esta práctica crea coherencia financiera en ciclos semanales. Como decía Stephen Covey, lo más importante es mantener lo más importante como lo más importante. La conversación mensual durante la luna nueva se enfoca en manifestaciones más significativas que requieren tiempo para desarrollarse. Estableces objetivos financieros para los próximos 30 días y solicitas orientación específica para alcanzarlos.
Esta práctica sincroniza tu abundancia con los ciclos naturales. Como decía Joseph Campbell, cuando sigues tu dicha, te pones en el camino que ha estado allí todo el tiempo, esperándote. Finalmente, la conversación anual, preferiblemente en tu cumpleaños o en Año Nuevo, establece la visión financiera para los próximos 12 meses. Esta comunicación profunda sienta las bases energéticas para un año completo de abundancia expansiva. Como decía Antoine de Saint-Exupéry, una meta sin un plan es solo un deseo. La conversación anual transforma tus deseos financieros en planes divinos. Este ritmo natural de comunicación crea una relación sostenible y evolutiva con el dinero. Como decía Florence, la consistencia en la comunicación construye confianza y la confianza es la base de toda abundancia duradera. Al igual que cualquier relación significativa, tu vínculo con el dinero se profundiza y enriquece con el tiempo y la atención consciente. Roberto había experimentado altibajos financieros durante toda su vida adulta, periodos de gran abundancia seguidos por pérdidas devastadoras, creando una montaña rusa emocional que le generaba constante ansiedad. Florence le enseñó el ritmo natural de comunicación con el dinero, ayudándolo a establecer una relación estable y evolutiva en lugar de la volatilidad que había experimentado. Como decía Heráclito, no puedes entrar 2 veces en el mismo río. Cada conversación con el dinero es una oportunidad de renovación. Al adoptar este ritmo natural, Roberto experimentó por primera vez estabilidad financiera sostenible. Su abundancia ya no llegaba en oleadas dramáticas seguidas de sequías, sino como un flujo constante que crecía orgánicamente con el tiempo. Como decía Florence, el dinero prefiere la constancia a la intensidad. Una comunicación regular construye una relación duradera. La práctica más avanzada que Florence enseñaba era lo que llamaba la fusión consciente con la energía del dinero. Esta experiencia trascendental ocurre cuando tu identidad individual se disuelve temporalmente y te experimentas como uno con la esencia misma de la abundancia universal. Como decía Plotino, el conocimiento tiene 3 grados: opinión, ciencia, iluminación. La fusión consciente es el camino a la iluminación financiera. Esta práctica requiere un estado meditativo profundo, donde visualizas al dinero no como algo externo a ti, sino como una expresión de tu propia divinidad. Gradualmente, disuelves la percepción de separación hasta que experimentas la verdad fundamental. Tú y la abundancia sois uno. Como decía Buda, la paz viene de adentro. No la busques afuera. Durante esta fusión consciente, recibes revelaciones profundas sobre tu relación con la abundancia que trascienden el entendimiento intelectual. Estas comprensiones directas transforman tu vibración financiera a nivel celular, eliminando instantáneamente bloqueos que podrían haber resistido años de trabajo consciente. Como decía Albert Einstein, no podemos resolver problemas pensando de la misma manera que cuando los creamos. La fusión consciente te eleva a un nuevo nivel de conciencia, donde los problemas financieros simplemente se disuelven. Javier era un empresario brillante que había alcanzado gran éxito material, pero sentía un vacío interior. Su relación con el dinero era puramente transaccional, sin dimensión espiritual. Florence le enseñó la práctica de fusión consciente, ayudándolo a trascender la dualidad entre lo material y lo espiritual, que creaba su sensación de vacío. Como decía Thomas Merton, la vida es simple. Somos nosotros quienes insistimos en complicarla. Durante su primera experiencia de fusión consciente, Javier tuvo una revelación transformadora. El dinero no era simplemente un recurso a ser acumulado, sino un vehículo para la expresión del amor divino en forma material. Esta comprensión disolvió instantáneamente la separación que había sentido entre su éxito financiero y su anhelo espiritual. Como decía Pierre Teilhard de Chardin, somos seres espirituales teniendo una experiencia humana, no seres humanos teniendo una experiencia espiritual. En las semanas siguientes, Javier transformó completamente su empresa, integrando prácticas de servicio consciente y sostenibilidad que alineaban su éxito material con sus valores más profundos. Paradójicamente, esta integración no redujo sus ganancias, sino que las multiplicó exponencialmente, atrayendo clientes y colaboradores que resonaban con su nueva visión integral. Como decía Florence, cuando trasciende la dualidad entre espiritualidad y materialidad, experimentas la verdadera abundancia que no conoce límites. La culminación de todas las enseñanzas de Florence es que el dinero, en su esencia más pura, es amor materializado. Cuando hablas con el dinero, estás entablando un diálogo amoroso con un aspecto de la divinidad que desea expresarse a través de ti para bendecir al mundo. Como decía Pierre Teilhard de Chardin, algún día, después de dominar los vientos, las olas, las mareas y la gravedad, aprovecharemos las energías del amor. Y entonces,
Por segunda vez en la historia del mundo, el ser humano habrá descubierto el fuego. Esta comprensión revolucionaria transforma cada transacción financiera en un acto de amor. Ganar dinero se convierte en una forma de recibir amor. Gastarlo se transforma en una forma de dar amor. Invertirlo se convierte en una forma de multiplicar amor. Como decía Teresa de Calcuta, no es cuánto damos, sino cuánto amor ponemos en dar. Mariana era una filántropa que experimentaba culpa secreta por la riqueza que había heredado. Florence le reveló que su verdadera responsabilidad no era sentir culpa, sino reconocer que su abundancia era amor materializado, esperando ser canalizado conscientemente. Como decía Khalil Gibran, dar es recibir. Esta comprensión liberó a Mariana para desarrollar proyectos filantrópicos revolucionarios que no venían de la culpa, sino del reconocimiento de que era un canal para el amor divino expresado como abundancia material. Esta nueva energía transformó completamente el impacto de sus donaciones, creando cambios sostenibles donde antes solo había dependencia. Como decía Florence, el dinero dado desde el amor crea empoderamiento. El dinero dado desde la culpa crea dependencia. Florence Scovel Shinn nos dejó el regalo más precioso, la comprensión de que el dinero es una fuerza divina esperando nuestra comunicación consciente. Cuando transformas tu relación con el dinero de adversario a aliado, transformas toda tu realidad. Esta no es simplemente una técnica financiera, es una revolución espiritual completa. Como decía Mahatma Gandhi, sé el cambio que quieres ver en el mundo. Tu nueva vida comenzará el momento que implementes esta sabiduría. El dinero ha estado esperando pacientemente que le hables con respeto, que lo honres como merece y que lo invites conscientemente a co-crear abundancia contigo. Hoy es el día perfecto para comenzar esta conversación sagrada que transformará todo. Como decía Mary Oliver, dime, ¿qué planeas hacer con tu única vida salvaje y preciosa? Florence demostró que cuando las mujeres reclaman su poder financiero, a través de la comunicación consciente con el dinero, no solo transforman sus propias vidas, sino que elevan la vibración de abundancia de toda la humanidad. Cada mujer que practica estas enseñanzas se convierte en un faro de posibilidad para otras almas que buscan liberación financiera. Como decía Clarissa Pinkola Estés, cuando una mujer recupera su voz, recupera su alma. Tu relación consciente con el dinero no es simplemente para tu beneficio personal. Es una forma de servicio al mundo. Cuando te liberas de la escasez, liberas a otros de su limitación. Cuando prosperas conscientemente, creas un campo vibratorio que permite a otros prosperar también. Como decía Marianne Williamson, cuando permitimos que nuestra propia luz brille, inconscientemente, damos permiso a otros para hacer lo mismo. La invitación final de Florence es simple pero revolucionaria. Comienza hoy mismo a conversar con tu dinero como lo harías con un ser consciente y amoroso. Observa cómo responde. Siente cómo se transforma tu campo energético. Nota las sincronicidades que comienzan a aparecer en tu experiencia. Como decía William Blake, si las puertas de la percepción se limpiaran, todo aparecería como es, infinito. Cada mañana, sostén dinero físico en tus manos. Míralo directamente y dile, dinero querido, te honro como expresión divina del amor universal. Reconozco nuestra unidad esencial y declaro nuestra perfecta colaboración ahora. Fluyes hacia mí abundantemente desde todas las direcciones posibles, porque soy un canal perfecto para tu expresión en el mundo material. Esta simple práctica, realizada con consistencia y sinceridad, contiene el poder de transformar completamente tu realidad financiera. Como decía Rumi, lo que buscas te está buscando a ti. El dinero ha estado buscándote, esperando que te abras a una relación consciente. Dale me gusta si sientes que tu vida financiera nunca volverá a ser la misma. Comparte para bendecir a otras mujeres que necesitan esta sabiduría y suscríbete porque tienes un destino de abundancia esperándote. Como decía Florence Scovel Shinn, el juego de la vida es un juego de dar y recibir. Dale al mundo lo mejor que tienes y lo mejor volverá a ti. El dinero está esperando tu primera palabra consciente. ¿Qué le dirás? La conversación más importante de tu vida financiera está a punto de comenzar. Como decía Goethe, lo que puedes hacer o sueñas que puedes hacer, comienza a hacerlo. La audacia tiene genio, poder y magia. Hoy es el día perfecto para comenzar esta conversación mágica que transformará tu relación con la abundancia para siempre.